Vamos a ver el día de hoy el Imperio Bizantino. Este imperio lleva ese nombre por su capital Bizancio, que más adelante se va a denominar Constantinopla cuando el rey Constantino y Estambul cuando cae en poder de los turcos. Vamos a ver que va a tener una duración de 10 siglos, es decir, 1000 años, ¿no? Del siglo V al siglo XV. Vamos a recordar cómo estaba dividido el Imperio Romano. Todo lo que está de guinda va a ser el Imperio Romano de Occidente, con la capital aquí de blanquito, la capital Roma, y todo lo que está de verde limón, pues va a ser el Imperio Romano de Oriente, con su capital aquí de rojo, Constantinopla, ¿no? Roma, capital del Imperio Romano de Occidente; Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Y acá tenemos el mar Mediterráneo, que lo hemos mencionado y lo vamos a estar mencionando durante todo este año. Acá África, este es África, España, Francia, Italia, y aquí tenemos Asia, ¿no? Muy bien, ya nos hemos ubicado. Vamos a ver entonces ahora el siglo V. ¿Qué pasó? Se dividió el Imperio Romano en Occidente y Oriente. El Imperio Romano de Occidente cae gracias a la invasión de las tribus germánicas, cae y en poder de los bárbaros. Más adelante, pues el Carlomagno, rey de los francos, va a extender sus territorios y ocupar la misma extensión del Imperio Romano de la que fue en su época, ¿no? Que lo vemos de color guinda, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Entonces ahora vamos a ver lo que sucede desde el siglo V hasta el siglo XV en esta parte que es verde limón, que se va a denominar Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Esta infografía nos permite ver los hechos más importantes. Tenemos acá en el 395 división del Imperio Romano, en 528 el Corpus Iuris Civiles. ¿Qué significa esto, no? El Corpus Iuris Civiles. Corpus significa cuerpo, ¿no? Luris, leyes, y civiles, civil. ¿Qué fue esto que hizo el emperador Justiniano? Que las obras que ha hecho este emperador pues han sido las más grandiosas del Imperio Bizantino. Pues no era otra cosa que una recopilación de todas las leyes conformando un libro, ¿no? Un libro, se indica que fue tan importante ese libro porque va a permitir que todas las leyes que probablemente hubiesen desaparecido, recordemos que en la Edad Media era una época de luchas y pues muchos documentos, muchos manuscritos se perdían, ¿no? Entonces, si es que no se hubiera realizado esta compilación de estas leyes por Justiniano, pues probablemente hoy no las podríamos ver, ¿no? Se dice que es tan importante esta obra que para el occidente es el libro que ha tenido más influencia después de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Pues toda la legislación que fundamenta la solución de los problemas de una manera más justa, ¿no? Lo que hoy se deviene en el Código Civil,
de la actualidad. Y luego vemos también que va a ampliar sus territorios, el imperio bizantino, gracias a Justiniano, ¿no? Incluso va a absorber territorios del occidente, del norte de África, de Italia y del sur de España, ¿no? A la muerte de Justiniano, lo tenemos acá en el 565, va a empezar un caos en Europa. ¿No? Empiezan las disputas religiosas, surge de las estepas árabes una religión, el Islam, que como lo tenemos acá a la izquierda, vemos irrupción del Islam en el imperio bizantino. Va a haber una suerte de convivencia con los romanos, ¿no? ¿Por qué avanzan estos turcos? Pues porque tienen tanto apoyo. Muchos de los pueblos bárbaros los apoyaban, incluso los nobles romanos, pues indicaban de que pues no les había ido muy bien con el cristianismo y probablemente les pueda ir mejor ahora con el Islam, ¿no? Es así que los turcos avanzan hacia Constantinopla, conquistando Siria, Egipto y Palestina, que eran países con grandes riquezas, ¿no? Esto cubriendo también a un vacío, debido a que los nobles abandonaban los campos, las tierras, por quedarse en Constantinopla, y también que sucede la devaluación de la moneda, ¿no? Entonces, frente a estas constantes irrupciones de los turcos, Diógenes, su prominente general bizantino, pues negocia con ellos para que no invadan Constantinopla y le otorga los países que hemos mencionado, que en consecuencia esto era pérdida de territorios por Roma. Luego tenemos la querella iconoclasta. Querella es disputa, ¿no? Icono, imagen, clasta, ruptura, ¿no? Entonces significa ruptura de la imagen. ¿A qué se refiere esto? Se refiere de que existían dos grupos opuestos. Uno de ellos deseaba que no se pusiese la imagen de Dios en las iglesias, en las monedas, en los murales, en las pinturas. Recordemos que la iglesia estaba impregnando toda obra cultural, económica y política. Obras arquitectónicas también, que se construían iglesias, monasterios, las escuelas eran religiosas, donde se ponía la imagen de Cristo. Entonces este grupo de los iconoclastas pues van a indicar de que solamente se debería de poner la cruz y más no la imagen de Cristo. Pues estaba muchos años, indicaban ellos, su fundamento era que muchos años la iglesia había estado engañada, ¿no? Y esto ahora no sucede tan descabellado, no es tan descabellado. Pues tenemos en la actualidad quienes han leído esta obra de Dan Brown, que se denomina El Código Da Vinci, obra que también ha sido llevada al cine. Si no la han visto, véanla, pues donde afirma que la imagen de Jesús no es la que vemos nosotros en la actualidad, sino Jesús era un árabe. Recordemos que la religión cristiana vino del oriente, ¿no? Y era, pues, no es como la imagen actual, sino moreno, de ojos pequeños, cara redonda, mm, facciones de un árabe, ¿no? Entonces, a eso se refería esta querella iconoclasta. Luego tenemos en el año 1054 el cisma del Oriente. También fue un conflicto religioso entre la Iglesia Católica de Occidente, con sede en Roma, y la ortodoxa, con sede en Constantinopla. Este conflicto ya venía sucediéndose desde la división del Imperio Romano de Occidente, pero al final, al llegar al año 1054, llega a su máxima expresión, donde en ese entonces el Papa León IX y Miguel I Cerulario, que era representante de la Iglesia Ortodoxa, se van a excomulgar mutuamente, ¿no? Van a ser expulsados todos los representantes de Constantinopla, en Constantinopla que representaban a Roma, y van a romper
podríamos decir, se van a distanciar de aquí para adelante, hasta la actualidad. En la actualidad esta religión ortodoxa es la religión católica, apostólica, ortodoxa, ¿no? Así se denomina. Es predicado por muchos países del mundo, ¿no? Se dice que es la segunda religión más importante, pero muchos historiadores afirman que la verdadera disputa era por el poder, pues sabemos que el Papa gobernaba junto a los reyes y gobernadores. ¿Y cuál es la diferencia? Porque ambas siguen a Cristo. La diferencia radica en que, supongamos, en el bautismo, la Iglesia Católica Romana pues va a echar en agua bendita en la cabeza del bautizado. En cambio, en la ortodoxa se sumergen en el agua para bautizarse. En la Iglesia Ortodoxa no se impone el celibato, es decir, que todos los clérigos pueden casarse. En la iglesia Ortodoxa desconocen al Papa como representante porque indican que no debe haber jerarquía, que debe haber democracia, igualdad, y no debe estar uno por sobre otro, ¿no? Entonces, esas las principales diferencias, ¿no? Por eso es que ahora se escucha en la actualidad que dicen yo soy católico, apostólico y romano. Eso se refiere al poder del Papa, quien es el máximo representante, ¿no? Y otros indican yo soy católico, apostólico, ortodoxo. Entonces, muchas veces hemos escuchado esto, pues la explicación está acá, ¿no? En este cisma del Oriente, donde se divide la religión católica. Luego, en 1453, los turcos van a tomar Constantinopla el 29 de mayo, asaltan Constantinopla, ocasionando la caída del Imperio Romano de Oriente, imperio que estaba reducido en ese momento a una sola ciudad, Estambul, Constantinopla. Desde allí le cambian el nombre y pasa a llamarse a Estambul. En la parte izquierda tenemos un resumen de las causas de la caída del Imperio Bizantino, las constantes guerras políticas y religiosas, como lo dijimos, el despoblamiento de las ciudades y la corrupción de las autoridades en ese momento. Tenemos acá la extensión del Imperio Bizantino. La línea punteada es la división del Imperio Romano, Occidente y Oriente. Luego de anaranjado, el Imperio Bizantino, la extensión del Imperio Bizantino hasta a la llegada de Justiniano. Los territorios de plomo, los territorios que Justiniano conquistó, como vemos, llegó al norte de África, sur de España, Italia. Por eso es que se denomina que fue gracias a ese el Imperio Bizantino alcanzó su máximo esplendor. Y luego tenemos aquí más clarito, de un anaranjado más clarito, las pérdidas territoriales. Todo esto perdió Roma, todos estos territorios. Y luego, la línea de rojo, aquí, va a ser como la extensión, como vemos, tan pequeña del Imperio Bizantino a inicios del siglo XII. Como vemos, cada vez más pequeña. Aquí tenemos a Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano. Le denominaban también el cuerno de oro porque, como vemos, tiene la forma de un cuerno. ¿Y por qué de oro? Porque si vemos en esta parte donde dicen puertos, pues tenía muchos puertos donde se realizaba el comercio. Recordemos que está en la ruta de la seda, que ya lo han estudiado en la antigüedad. En la ruta de la seda. ¿Por qué la ruta de la seda? Porque se traía, era el único camino para traer todos los productos desde Oriente y distribuirlos hacia Occidente. Entonces es gracias al comercio que va a lograr gran auge económico Constantinopla. Era un lugar estratégico, ¿no? Y aquí los podemos observar, ¿no? Muchos puertos.
Luego tenemos también acá la muralla de Constantino. Si la observamos, Constantinopla estaba rodeada por muchas murallas que en la actualidad existen. Están ya en ruinas, pero existen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para poder protegerse de las grandes luchas, ¿no? Todas las luchas que existían. Pues esta es la muralla de Constantino, vémosla, rodea, aquí tenemos la muralla de Teodosio, rodea también todo, sigue, acá sigue la muralla. Por este lado tenemos la iglesia de Santa Sofía, en esta parte. Bien, tenemos aquí la Basílica de Santa Sofía. Esta es una iglesia que va a tener pues muy grande esplendor, va a tener una belleza arquitectónica. Cuando fue construida, Justiniano indicó a los arquitectos de que tenía que ser una obra que trascienda el tiempo. Y es así, porque el día de hoy es considerado patrimonio de la humanidad, ¿no? Que es visitado por muchos turistas. Y si vemos 4 faros acá, 1, 2, 3, 4, eso es lo que se agregó una vez que los turcos invadieron Constantinopla. Agregaron. ¿Por qué lo agregaron? Pues lo convirtieron en mezquita. Sacaron los cuadros, sacaron toda aquella imagen que reflejaba la cristiandad y colocaron escritos en árabe, ¿no? Es decir, pasó de ser una iglesia cristiana a ser una iglesia del Islam, islámica. Acá tenemos también, vamos a señalarlo, estos son los planos de la iglesia de Santa Sofía. Como vemos, está en base a una cruz. A ver, vamos a señalizarlo aquí y aquí. ¿Qué es lo que fue agregado por los árabes una vez que toman posesión de la Basílica Santa Sofía? 1, 2. Todo esto es agregado, ¿no? Bien, hasta aquí podemos resumir el imperio bizantino de manera reducida en pocas palabras.